¿a quién está beneficiando la definición de la mujer como sujeto reproductivo? Está beneficiando a una situación económica donde la mujer es un activo. Y cuando digo activo me refiero en sentido económico. Un activo es algo que se controla para producir. La mujer en ese caso es un sujeto que sirve para producir. En la medida en la que se la somete a ser reproductiva, se la tiene controlada durante 10, 15, 20 años, probablemente más, porque se van sucediendo los actos reproductivos. Hay un sometimiento de la mujer. Eso cambia con la Segunda Guerra Mundial, puesto que la mujer se convierte en un sujeto productivo que también consume, al estar los soldados en guerra. Bueno, esa es la historia que nos han contado, pero la mujer, si quieres decirlo de ese modo, como sujeto histórico, siempre ha sido un sujeto productivo. Quiero decir, una de las primeras cosas que tenemos que poner en cuestión es, fijaos que esa es una de las grandes críticas del feminismo a Marx, precisamente, es que ha naturalizado la distinción producción-reproducción y ha pensado la masculinidad como productiva y la feminidad como reproductiva. Cuando yo os hablaba hoy precisamente de la invención del cuerpo heterosexual y del agenciamiento heterosexual, es precisamente para que entendamos que tanto la masculinidad como la feminidad efectivamente ocupan lugares diversos, pero participan de una configuración compleja de producción-reproducción. Hoy sabemos que históricamente las mujeres han participado a la tarea de la producción. De hecho, fijaos, si pensamos realmente qué quiere decir producción biopolítica, producción del cuerpo nacional y producción del cuerpo nacional en el sentido económico del término, no hay distinción entre producción y reproducción. Esa sería una de las conclusiones, fijaos, teóricas más potentes, que pondría en cuestión algunas de las estrategias clásicas de la izquierda más tradicional, puesto que, fijaos que la izquierda ha trabajado siempre, valga decir trabajado, pero es decir, ha funcionado con la noción de trabajo y con la segmentación de clase. Es decir, y por tanto ha funcionado a través de un análisis de la producción. Solo más tarde los análisis feministas y las lecturas feministas de Marx dirán, bueno, cuidado, y la reproducción. Con lo que nos enfrentamos hoy es con un proceso en el que la reproducción es producción y los procesos de producción implican siempre una gestión reproductiva. Fijaos, eso es algo de lo complejo que yo os propongo, que os puede convencer o no, esto no, luego ya cada uno aquí, yo entiendo que, por ejemplo, deshacerse de sus aparatos conceptuales más marxistas tradicionales, tal, esto, claro, tiene sus ventajas y desventajas luego, ¿no? Yo quería solo llevarte a una reflexión, que desde el momento en el que la mujer tiene el control de la reproducción a través de la píldora, o un hecho que ahora pone al Estado entre las cuerdas, cuando las parejas homosexuales pueden permitirse el reproducirse a través de un vientre de alquiler, pero para ello tienen que tener el poder económico. Es decir, bueno, esa pueden liberación... producirse, es que, fijaos, estamos en una configuración que es delirante. Es decir, nos están vendiendo la historia que las parejas homosexuales, de nuevo, es decir, ¿cómo podemos seguir manejando nociones como las de parejas homosexuales para pensar la compleja situación y gestión de la subjetividad contemporánea? Pero bueno, pensamos que a alguien, démosle el beneficio de esta reliquia del 19, que alguien se quiere seguir definiendo como pareja homosexual. Y fijaos, lo que inmediatamente estamos pensando es que una pareja de homosexuales varones tienen que buscar un vientre de alquiler en el que se lleve a cabo la reproducción. Bueno, cuidado. ¿Por qué no estamos pensando en inventar técnicas de reproducción colectiva disidentes? Yo se lo proponía el otro día a mis alumnos del PEI de Barcelona, que partieron en delirio. Miro por aquí para los que ya han estado en ese contexto. Yo les proponía, vamos a constituirnos en grupo gestor de nuestros fluidos y nuestros órganos reproductivos. Vamos a traer una botella gigantesca, todo el mundo va a meter, es decir, aquellos que sean productores de esperma que metan esperma, aquellos que quieran ser útero reproductivo que se presten y llevemos a cabo ejercicios de inseminación colectiva. Bueno, lo que estoy diciendo es que necesitamos inventar prácticas de producción y de reproducción de la vida disidentes.
más allá de las que propone no ya la clínica, sino de las que propone ahora el mercado neoliberal. Porque claro, el mercado neoliberal lo que está proponiendo precisamente es que no solamente los procesos de producción ocurran en Asia, sino que también los procesos de reproducción. Porque evidentemente lo más cómodo es, no, esto que no se haga aquí. No, vayamos a India, que es lo que está sucediendo, vayamos a India, donde una mujer que ya tuvo 14 hijos de todas formas, que más le da tener un 15, entonces esa mujer que sea útero reproductor, es decir, que de la misma manera que decimos made in China, pues mira, made in India, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué no podemos pensar colectivamente? Fijaos, yo creo que esa es la tarea de lo político. La tarea de lo político, por eso para mí la tarea de lo político es artística, es fundamentalmente una práctica artística, porque es una práctica de invención de estrategias colectivas de producción de sexualidad disidente. Y eso no se puede hacer, ese proceso no puede ser simplemente mecánico, es un proceso realmente de creación colectiva. Y por eso precisamente, es decir, os preguntaréis, pero ¿qué hace Preciado siempre en los museos? Bueno, porque el museo para mí es un lugar en el que es posible reinventar, fijaos, reinventar prácticas de producción de subjetividad disidente. O al menos ese debería ser para mí el objetivo de un museo hoy, no ya del Museo Ilustrado del siglo XIX, sino de un espacio justamente donde la creación de procesos de subjetivación disidentes son posibles. Y porque es posible que necesitemos que las prácticas artísticas y las prácticas políticas se reconecten. ¿Para qué? Para evitar que la familia homoparental sea dos hombres aparentemente biológicamente designados, es decir, designados biopolíticamente, que necesitan de un vientre de alquiler para llevar a cabo un acto de reproducción. Bueno, primero, ¿cómo es posible que nos estemos pensando con el aparato médico del 19 de nuevo como sujetos estériles? Es decir, todo el mundo sabe, es decir, esto no, a los que estáis aquí, que ya tenéis alguna edad, es decir, yo incluido, todo el mundo sabe que aquellos que eran gays y lesbianas de toda la vida siempre han tenido hijos o han tenido muchos hijos, de diversas maneras, en agenciamientos heterosexuales normativos, mientras que llevaban otra vida por otro lado. Es decir, ¿de dónde hemos sacado esta historia que el cuerpo homosexual es un cuerpo estéril y que tiene que recurrir a un proceso de reproducción asistida? Vamos a darle la vuelta a la historia. La heterosexualidad es un proceso de reproducción asistida legitimado políticamente, porque hemos decidido políticamente que un biopene en una biovagina, eso es un proceso de reproducción natural. Si yo te pido, ponme un poco de esperma en la botella, que ya me lo meteré yo, eso no. Es decir, bueno, eso es un proceso de legitimación histórica. No, a ver, yo digo esto, luego si decidimos hacerlo colectivamente, tampoco seré yo solamente responsable de estas cosas, ¿eh? O sea, quiero decir, no vaya a saber que luego alguien me diga, hemos tenido un hijo tuyo o cualquier cosa, y digo, no, que yo me he librado de estas historias de ser padre o madre, ya, o sea, pero yo creo que esa es la tarea con la que estamos enfrentados, es decir, tenemos que inventar técnicas de subjetivación disidente a las que nos propone no solamente la clínica del 19, que ya no propone casi nada, sino precisamente a las que nos propone la nueva clínica neoliberal, que es así, está haciendo unas propuestas tremendamente agresivas. Antes hablábamos con alguien de la Somateca del año pasado que me decía, me estoy inseminando y tela por lo que estoy pasando. Es decir, bueno, ¿y por qué no colectivizamos el saber que está teniendo lugar en estas nuevas clínicas? O sea, sabéis que ahora, por ejemplo, si uno busca inseminarse en el contexto europeo, acaba en Bélgica, en Barcelona o en Copenhague. De manera que casi uno puede hacer como una cartografía de circulación neoliberal de los fluidos reproductivos, ¿no? Bueno, es decir, ¿pero cómo es posible? Es decir, que no hay esperma en otros sitios. Es que no... Fijaos, esa es una de mis propuestas para pensar lo político, fijaos, es que dejemos de pensar el cuerpo y la identidad de manera aislada, es decir, que pensemos, ¿cómo es posible que nos hayamos identificado, fijaos, con esas nociones normativas del siglo XIX hasta tal punto que no podamos hacer una gestión innovadora en el sentido de transformación social de nuestros propios fluidos y de nuestras propias células reproductivas? Bueno, porque claro, es que históricamente
Claro, el aprendizaje histórico, fijaos, es que el esperma es un fluido soberano. Esto ya contamos otras historias en la somateca nuestra, pero es decir, el esperma es históricamente un fluido soberano que ha fluido y debe fluir por todas partes y que es un fluido público. Y que directamente esto debería ser chorros que caen del cielo. No, pero es que es así, y esa es la máquina farmacopornográfica. Mientras que históricamente el útero debe estar en casa y bien privatizado. Bueno, de hecho, por eso se dona el esperma. El esperma se dona como la sangre, que es un fluido también soberano, y que ahí va uno a donarlo, ¿no? Mientras que, cuidado, el óvulo se vende, y bueno, ya si hablamos del útero, ya la cosa es como tela marinera, ¿eh? Bueno, es decir, ¿cómo hemos llevado a cabo este reparto diferencial de la distribución política y económica de los fluidos y los órganos? Bueno, pues podemos constituirnos ¿en qué? Bueno, es que somos una asamblea constitutiva reproductiva también. Vale, pues vamos a reproducirnos de otros modos. De la misma manera que estamos inventando modos de producción de conocimiento, pues podemos inventar modos de producción de la vida, que además es lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, en los últimos 40 años, al menos en los grupos y en las comunidades transexuales, transgénero, feministas, homosexuales que yo he ido recorriendo. Bueno, pues esa es un poco la tarea de... fijaos, de resistencia farmacopornográfica a la que nos enfrentamos. Que además es que sería tan divertido. Es decir, bueno, ya por aquí, por el museo, aunque claro, ya veis que voy dando como alabanzas al museo para que no nos echen, ¿no? Pero ya todo nos indica, porque ya nos deberíamos haber ido a las 9 y ya son 9:20. Una pregunta por ahí. Bueno, estamos hablando de reproducción, nuevas formas de reproducción, y me quedo pensando, me preguntando, la creación, ¿cómo se da la creación de los niños? Creo que por ahí es un punto fundamental, ¿no? La educación, porque la transformación social y de reproducción de todo eso que estamos hablando, cultural, pues yo creo que depende de la educación de los niños, porque vale, vamos a reproducir de varias formas, perfecto, pero ¿cómo vamos a crear los niños? ¿Qué vamos a decirlos? Y qué ellos van a pensar del mundo. O sea, creo que la educación es fundamental para todo este cambio social, ¿no? Para que crezcan pues con otra mentalidad, con un otro punto de vista, y creo que tenemos que pensar sobre esto también de una forma más fuerte para que nuestros ansios se pueda, o sea, cumplirse, ¿no? En una escala más social, más todavía mayor. De acuerdo, es que fíjate, es lo mismo históricamente que hemos hecho con el niño, cuando hemos inventado el niño. Lo hemos excluido del ámbito de lo político. Es decir, hemos considerado que la edad del acceso supuestamente al espacio de las prácticas de gobierno comienza a los 18 años. Es decir, esto es una cosa absoluta. Es decir, la noción de infancia es también una noción histórica y culturalmente construida, ¿no? Así que, bueno, de todas formas, yo últimamente, no sé por qué, pero en los movimientos distintos del 11M y tal, yo veo mucho más niños que antes. No sé si es que, ¿no? Me da la impresión que algún tipo de transversalidad rara ya está empezando a circular por ahí, ¿no?